Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Siervos de Dios, la trompeta tocar. Estamos de nuevo con ustedes, queridos hermanos y amigos. Queremos desearles las mayores bendiciones de nuestro Dios mientras nos acompañan, como siempre, en estas conversaciones de pensándolo bien entre amigos. Agradecemos mucho siempre que ustedes compartan algunos de estos videos con sus amigos y familiares y ojalá quieran también suscribirse con nosotros para recibir cualquiera de las actividades que realicemos por este medio. Y sobre todo, queremos decirle gracias por el apoyo y por sus oraciones también para este programa. Como siempre, estamos con nuestros amigos y hermanos, el pastor Jorge García y el pastor Eleazar de Gracia, a quien les decimos bienvenidos a este Gracias, programa. gracias. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días. Y como siempre, hemos tratado de traer algunos temas bíblicos, pero queremos introducir para ustedes también un momento de reflexión ante Dios al iniciar nuestro programa, nuestra conversación. Y hoy queremos pedir que el pastor de Gracia, por favor, nos guíe con una palabra de oración. Oramos. Bondadoso Señor que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias por este nuevo día que nos das. Y queremos en esta hora pedirte la dirección de tu Santo Espíritu al abrir tu palabra para estudiarla. Te rogamos que nuestros amigos que están escuchando y hermanos puedan también ser iluminados con la dirección de tu Santo Espíritu para que podamos entender el mensaje que tú quieres hoy compartir a través de este estudio. Y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, debemos, pienso yo, cuando tratamos temas como estos que estamos tratando, saber que en cuanto a profecías bíblicas, no podemos ser completamente dogmáticos en todo, especialmente las profecías bíblicas no cumplidas. Las que ya se cumplieron, podemos, gracias a Dios, dar un claro, así dice Jehová, la historia lo registra también. En cuanto a las profecías no cumplidas, podemos saber que Dios, soberano como es, puede hacerlo de una manera, puede hacerlo de otra. Él tiene mil maneras de hacer que su palabra se cumpla. Y por lo tanto, lo que nosotros exponemos es lo que entendemos del estudio que tratamos de hacer de las Sagradas Escrituras. Y de acuerdo a eso, presentamos estas verdades. Ahora, hemos estado estudiando en nuestras conversaciones acerca de el juicio, las etapas en que se hace, lo que involucra dentro de cada una de ellas. Y nos damos cuenta que son varias cosas que involucra el aspecto de la predicación del evangelio eterno al mundo. Esta es parte, como ya lo hemos mencionado, de la primera etapa del juicio antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este juicio, ya hemos explicado, se inició en 1844, cuando terminó la profecía de los 2300 días. Y sabemos que durante ese juicio también estaba ya involucrada la predicación del mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno que debe ser llevado a todos. Y parte del evangelio eterno también son los mensajes de los otros dos ángeles que invitan o dicen que ha caído Babilonia e invitan
a salir de ella para evitar sus plagas. Así que el primer ángel hace un llamado al mundo a adorar al Creador. Dice que la razón es, ha llegado el tiempo del juicio. El mensaje segundo se intensifica con el segundo ángel que habla de la caída de Babilonia. Y el tercer ángel hace una invitación a salir de Babilonia para evitar recibir sus plagas. Todas estas cosas están involucradas en la predicación del evangelio eterno. Entonces, la pregunta para nosotros sería, ¿es este un tiempo de crisis? ¿En qué consiste esa crisis? ¿A cuántos va a abarcar? ¿Y cómo podemos nosotros evitar ser el blanco de lo que dice el mensaje del tercer ángel, las plagas finales de Dios? ¿Cómo vamos a abordar este tema? Hay muchas cosas involucradas. ¿Ok? Primero pensemos un poco más en el mensaje del primer ángel. Pastor de Gracia, ¿qué involucra ese mensaje del primer ángel? Como dice Apocalipsis 14, 6 y 7, ahí comienza diciendo que este mensaje debe de darse en todo el mundo. Y quisiera solamente mencionar así por encimita que hemos venido estudiando un conflicto que comenzó en el cielo y que está pronto para terminar aquí en la tierra. Así que el mensaje es urgente, haciendo el último llamado a este mundo. Así que debe escucharse en todo el mundo el evangelio eterno, el evangelio que ha sido desde la eternidad y que se ha predicado antes y ahora se está predicando en todo el mundo, a toda nación, tribu y lengua, el pueblo. En el versículo 7 habla que el mensaje debe de ser dado en alta voz. Todos deben de escucharlo en el mundo. Todas las personas deben escucharlo porque usando de su libre albedrío, todos tienen que ponerse en un lado o en el otro de aquel que merece la adoración. Así que el texto dice, la hora del juicio es venida y el llamado es adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, al que merece la adoración. La vez pasada en nuestra conversación mencionamos un poco, ¿verdad?, de lo que realmente involucra la adoración a nuestro Dios. Y sin duda alguna, este llamado de Dios lo que busca es que cada persona tome una decisión si ha de adorar a ese creador o si ha de ponerse al lado de otro poder que pretende también ser adorado y que busca que todo mundo le rinda pleitesía. Ahora, Pastor García, ¿qué cree usted que involucraría, qué crees tú que involucraría este asunto de adorar a Dios? Eh, ¿Qué cosas están involucradas en la adoración realmente? Bueno, yo necesito volver al versículo número 6, donde se introduce el mensaje del primer ángel. Y ahí el texto bíblico dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Necesitamos repetir de nuevo la declaración o definición de evangelio. Evangelio es buenas noticias. Esas noticias buenas, ¿de qué estarían hablando? Resulta que el conflicto que ocurrió en el cielo ocurrió precisamente en torno a esa declaración. Alguien
es adorado en el cielo, pero ahora surge otro ser, un ser creado que reclama esa adoración para sí también. Y eso constituye una rebeldía, una rebelión, algo que corrientemente ahora llamamos pecado. En otras palabras, el ser humano, todo el que ha pasado por esta tierra y el que vive actualmente en esta tierra, tiene un problema que necesita ser resuelto. Y ese problema se llama pecado. Hay alguien que está reclamando, alguien que no es el creador, alguien que no es Dios, que está reclamando adoración también. Y el ser humano actual necesita tomar una decisión acerca de a quién va a adorar. Por lo tanto, para mí es muy importante este asunto del primer ángel. El evangelio es la única solución al problema del pecado del hombre, pero el hombre tiene que tomar una decisión. No se le va a imponer por parte de Dios, por lo menos, no se le va a imponer. El hombre tiene que oír, tiene que analizar, tiene que decidir de qué lado se va a poner en este conflicto que afecta a todo el universo. Yo quisiera mencionar algo aquí en este punto. El asunto de adorar. Parece que los seres creados fueron hechos para adorar. Ahí vemos una tremenda diferencia. Tiene que haber un ser muy grande y una razón muy específica por qué es que nosotros se nos pide adorar. Aquí en el texto habla claramente que adoremos. No hay ninguna persona que exista que no tenga la necesidad de adorar. Indica que nosotros somos criaturas y como criaturas tenemos que decidir a quién adorar. Bajo la condición en que nosotros estamos de pecado. Yo pienso que antes que entrar el pecado, el asunto de adoración era claro. Todos los seres que existían, entonces, ellos sabían que tenían que adorar a Dios porque Él los había creado. Nosotros aquí nacimos ahora, después del pecado, parece como que no sabemos a quién tenemos que adorar, pero no sabemos a quién. Y Dios está diciendo, adora a Dios, mientras que hay otro poder que también quiere que lo adoren a Él. Así que adoración es reconocimiento de que hay un ser superior, alguien superior a quien nosotros le debemos nuestra adoración, nuestra gratitud, todo. Es reconocimiento entonces de una autoridad superior, alguien que Exacto. tiene el derecho de decir cómo deben hacerse las cosas. Y este es justamente el problema que trae la predicación del Evangelio. Desde que Cristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo que Él no había venido a traer, ¿cómo se llama? Paz, aunque es el príncipe de paz, pero no porque su mensaje no pueda generar paz en el hombre, sino porque en muchos hombres produce resistencia a ese mensaje, porque cuando se aplica ese mensaje, como estamos diciendo, se debe reconocer el derecho que Dios tiene sobre nosotros, sus criaturas, para decirnos lo que espera que hagamos, cómo debemos vivir si queremos tener la vida eterna, la vida permanente en nosotros. Y Sí. esa vida es aceptando a Cristo Jesús, ¿no es cierto? Pastor, de hecho, recuerdo que Jesús eh, siempre dijo, yo soy el Hijo, yo he venido del cielo. Y se autodenominó lo que realmente era. Él era un ser no igual a las personas. Y cada vez que él habló de que yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino, cada vez que dijo eso había conflicto con la gente, porque la gente no quería reconocerlo a él como el enviado de Dios o uno igual a Dios. O sea, toda la controversia hasta la cruz fue el no aceptar que él era superior, que él era digno de adoración. Ese conflicto lo tuvo todo el tiempo aquí y los que lo rechazaron, los que lo entregaron a la muerte fueron los que rechazaron la posición de Jesús de superioridad.
sobre todo los hombres. Yo puedo añadir algo ahí también, por favor. Ajá. Las dos razones que se dan en el en el mensaje del primer ángel para que en cuanto al derecho de Dios es primero, tenemos que reconocer que Él es el único creador. Lo dice claramente ahí, Él hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por supuesto, el contenido en cada uno de esos espacios de este planeta. Lo segundo, el problema del pecado tiene que ser resuelto y la manera de resolverlo es a través de un juicio. Por lo tanto, el versículo número 7 dice, la hora de su juicio ha llegado. Así que el único que tiene derecho a reclamar adoración por su condición de creador es el Dios del universo. El otro es un usurpador, pero está reclamando también adoración. Por lo tanto, Dios, que es un Dios justo, siempre ha sido justo. La justicia es el asiento de su gobierno. Él es el que aparece aquí en el versículo 7 como el único que tiene derecho de reclamar la adoración. Y ese juicio, como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, y se ha mencionado hoy también al comienzo, comenzó ya en 1844. Estamos viviendo precisamente ahora mismo ese juicio y llegará muy pronto a su final. Hemos dicho también que no podemos establecer exactamente el momento, ni el día, ni el año, ni la hora, pero el Señor sabe cuándo. Llegará un momento cuando ese juicio termina y cada caso habrá sido decidido para bien o para mal. Entonces, aquí tenemos nosotros, por todo lo que hemos mencionado, la base de dos poderes que supuestamente exigen adoración, ¿no es cierto? Por un lado, en Isaías 14, que es un texto clave, se nos dice que el querubín que se rebeló contra Dios, versículos 13 y 14, Isaías 14, 13 y 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este deseo de este otro poder que llamamos el poder del enemigo, ¿verdad? El adversario de Dios, es el que desea ser adorado. Y por eso en los mensajes que en algún momento vamos a tratar de ir más adelante, más profundo, del segundo y el tercer ángel, se hace ese llamado o esa advertencia de parte de Dios. Interesante que Dios dice, si me adoran a mí, yo soy el creador, ¿verdad? Entonces escapan de esta situación. Pero si deciden otra cosa, estos serán los resultados. Ahora, Entonces, ajá, entonces quiere decir que el juicio determina qué decidió cada persona que está en este mundo. Si adorar a ese creador o adorar al otro. Ese y sería el final. ¿Y cuáles son las consecuencias de escoger a uno o escoger al otro? Que esa la vamos a ver. Hay consecuencias. por supuesto que sí. Y eso es justamente uno de los puntos más importantes. Ahora, lo que yo quisiera que dilucidáramos así para beneficio de nuestros amigos es cuál realmente será el tema o el centro que va a desatar esa persecución o ese problema de adoración a un grupo, a un poder o a otro poder. ¿Qué es lo que está en juego allí? Yo no sé si leemos estamos usando mucho Apocalipsis 14, 6 y 7, ¿verdad? Ah, Pastor, ajá. eh, Dios hace referencia ahí a algo muy importante. sí, sí. Adórenme, ¿por qué razón? En el verso número 7, si podemos verlo, este verso 7, estamos en Apocalipsis Apocalipsis 14, 7. 14. Ujú.
Dice, adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Esa referencia bíblica viene del Antiguo Testamento. Si buscamos en toda la Biblia, vamos a ver que la conexión que hace de este texto es una referencia exacta de algo que ya se dijo en el Antiguo Testamento. Y para ser específico, vamos a buscar en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, el capítulo 20 y el verso del 8 al 11. Así que vamos a ver que esto está conectado. El, Es, el es por escritor de por el Apocalipsis, lenguaje, las palabras casi son las mismas, ¿verdad? ese es el énfasis, que uno no puede errarlo. Está hablando de lo mismo. Y vamos a ver el énfasis que se da en el capítulo 20. De hecho, el capítulo 20, en el capítulo 20 están los 10 mandamientos. Y interesante que es el único capítulo que en donde no escribe el profeta o los escritores bíblicos, sino Dios mismo. Y vamos a leerlo para que estemos a tono de lo que estamos diciendo, la conexión que hay entre Apocalipsis 14, el llamado, y Éxodo 20, del 8 al 11. Y dice, acordarte hasta el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora da la razón por la cual debemos hacer eso. El versículo 11, que es el versículo donde están las mismas palabras. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el día séptimo, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que no podemos hablar en Apocalipsis de adoración al que hizo el cielo y la tierra sin ver la conexión que tiene con este mandamiento dado por Dios mismo y que está involucrado un día para adorar al verdadero Dios, que sería el séptimo día. Interesante, estaba buscando el texto que decía que Dios escribió los 10 mandamientos, no fue Moisés, ¿verdad? Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés, Éxodo 31, 18, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Así que es Dios, como tú dijiste, el que escribió la Santa Ley, la única parte de la Biblia que es escrita directamente por Dios. Y creo que es sumamente significativo esto. Ahora, cuando leíste allá en Éxodo 20, del 8 al 11, interesante también que Dios dice que debe ser observado el día de reposo, el séptimo día como día de reposo, por razón de la creación. Algunos aducen que hasta allí se dio a conocer el día de reposo como el séptimo día en la secuencia de la creación, la semana de la creación. Pero al recordar lo que dice la Biblia en Génesis, el capítulo 2, versículo 1 al 3, notamos que después de haber terminado la creación, dice aquí el Señor a través de Moisés, capítulo 2 de Génesis, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es interesante, ¿no es cierto? Porque después de crear el cielo y la tierra, como quien dice, le está poniendo la firma de quién es el autor de todo cuanto ellos vieron e incluso de la vida de Adán y Eva también. Dios dejó el sábado como el día que recuerda su creación. Quiere decir entonces que el sábado viene a estar ligado con el asunto de Dios como creador y su derecho para ser adorado. Y esto para mí es de suma importancia. Interesante también que el que reposó fue Dios, porque Él era el que había estado trabajando. Adán y Eva todavía no habían hecho nada, pero Dios les dio ese día con el propósito de que de allí en adelante ellos pudieran observarlo como un día dedicado a recordar la creación que Dios había hecho. ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene mucho sentido. Y hay un detalle también que quizás podríamos mencionar aquí, y es que en el libro de Apocalipsis, cuando vamos a ver dentro de un momentito, que se va a poner un sello sobre aquellos que escogieron adorar al Creador. Habla de un sello. Y es interesante que si analizamos un sello, ¿qué es lo que nosotros encontramos? ¿Cuáles son las características Tres de un sello características. y que se encuentran aquí? ¿Podría mencionarlo el Ajá. pastor García, quizás? Sí, en el sello tenemos un título. Tenemos un título y tenemos un territorio también. En el caso del título, aquí podemos decir que el título es Dios. Dios es el creador. Y el territorio sobre el cual rige ese título es Cielo, la el tierra. cielo y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas y todo lo que hay en él. No puedo Y recordar, algo más, algo más. Eso, déjame hay un recordarlo eso. tercero. Yo no Déjame puedo recordar. recordártelo eso. Mira, el otro punto de un sello es el nombre El del nombre. funcionario, ¿no es cierto? Exacto. Y Sí. el único mandamiento donde aparece el nombre de Jehová, tu Dios, ¿no es cierto? Es aquí Sí. este Nombre, mandamiento, título y territorio. Nombre, nombre, título y territorio. título y territorio. Eso es lo que está involucrado en un sello. Y el sábado tiene justamente esas características. El mandamiento del sábado tiene esas características. Y puedo añadir algo ahí en Ajá. cuanto a esto. Me llama la atención el hecho de que la terminología en que se presenta el día sábado como día de descanso de parte de Dios para su creación en el capítulo 2 de Génesis es que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. No sabemos cuánto tiempo ocurre entre la creación y el momento en que se da la ley de Dios al pueblo de Israel, pero en el versículo 11, al final, en Éxodo 20, dice que por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En otras palabras, Las dos. aquí no se está hablando de un día que tiene una duración más larga que los otros días de la semana. Solo se está hablando de un tiempo especial que Dios señaló, que Dios designó. Lo hizo especialmente con ese propósito, para que ese día no que no le honremos, no que no le adoremos el resto de la semana, pero sí que ese día lo creó especialmente para eso, para que nosotros le busquemos en un lugar que Él establece, que Él designa, y entonces honremos su nombre, santificando, descansando el día. El quien santifica es Él.
nosotros con nuestro descanso nos sometemos también a esa acción de santificar. Probablemente en algún momento nosotros abordemos también un poco más a fondo este tema sobre el día sábado y todo lo que representa y significa. Pero lo traemos aquí a la colación porque es parte de la predicación del Evangelio eterno, ¿no es cierto? Y por alguna razón, de acuerdo a como lo vemos en el Apocalipsis, capítulo 14, verso 6 en adelante, nos damos cuenta que está en contraposición el día de la adoración de Dios como el derecho que Dios tiene a ser adorado, con el pedido que hace el otro poder, que sabemos que detrás de ese poder está el dragón, como dice la Biblia, que es Satanás, ¿verdad? Detrás de ese otro poder, que él siempre ha querido ser adorado, es él el que está exigiendo adoración, porque de eso se trata los mensajes de los otros dos ángeles, ¿cierto? Entonces, podemos darnos cuenta que de alguna forma podemos deducir rápidamente que si Dios tiene un día para ser adorado y como símbolo de, o como el de la razón de que Él debe ser adorado, Él pone el hecho de que Él es el creador. Y el sábado es justamente el día que está unido a la creación de Dios para recordar la creación de Dios. Es lógico suponer entonces que el enemigo de Dios va a intentar imponer como razón para que se le adore un día diferente, un día distinto que él inventa, presenta o exige como el reconocimiento de su autoridad. Así que al final el problema va a girar en torno a la adoración y va a ser en torno a adorar al Dios de la creación en su día o al poder que pretende usurpar o quitar a Dios de este mundo para colocarse él y adorarlo en su día. O sea que el día, el día decide, o sea, el día expresa a qué poder nosotros escoger, Exactamente. porque Dios dice un día y hay otro que dice otro día. Ahora, Ujú. ¿cuál de los dos vamos nosotros a escoger? Y todos tendrán, la decisión final en el juicio deberá determinar qué poder escogiste para adorar. Si el de Dios o el otro que pretende ese día que sea adorado. Y ahí es donde entra, perdón, Jorge, otro asunto que está involucrado dentro de la adoración. Al aceptar uno u otro de los poderes que piden adoración en un día específico, entonces, de acuerdo a la decisión, unos se hacen acreedores a recibir la vida eterna y otros a recibir la muerte eterna. Los que han de recibir la vida eterna reciben un sello y los que han de recibir la muerte eterna también han aceptado otra marca, otro sello en sus vidas. Y por eso al final la Biblia dice serán destruidos. Ahora, Pastor García, yo no sé si tú Sí, puedes. solo quería decir algo. Es una conclusión que estoy haciendo en mi mente a raíz de lo que estamos diciendo en este momento en cuanto a ese día que Dios definió, Dios determinó. Dios no me dejó a mí la libertad de establecer otro día. Ujú. He escuchado de cuando en cuando que algunas personas me dicen, bueno, el día no importa, el día no hace diferencia, todos son iguales. Pero yo me doy cuenta aquí que si el razonamiento divino hubiera sido en esa dirección, pues de alguna manera me lo habría hecho saber a través de su palabra.
pero Él tomó la determinación, Él terminó la creación en 6 días y el séptimo lo unió Él, lo adhirió a los 6 otros días de la semana para completar la semana de 7 días. Y este día, Él dijo, en este día vamos a celebrar. Cada 6 días paramos y el séptimo día será el día de celebrar la creación de Dios. Por lo tanto, la pregunta que deberíamos hacernos aquí es, ¿quién tiene autoridad para establecer eso? El Dios Ese- creador solamente. Es lo que nos está diciendo la Escritura en este tema que estamos desarrollando. y algo más me parece a mí. Ah, en la Biblia hay un solo día al cual Dios llama mi día, Así es. ¿cierto? Podemos buscarlo en Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14 es sumamente importante, ¿verdad? Pastor, Porque, ajá, mientras buscas el texto para presentarlo, ajá, eh, me gustaría decir que a través de toda la Biblia, o sea, una persona que estudia la Biblia de tapa a tapa, se da cuenta que ese día corre como un hilo que no se rompe hasta el final y nunca se romperá. Es el día de Dios, siempre ese. Nunca mencionó que es otro día. Así que eso es, me dice a mí algo, o nos dice a todo algo. Dios hizo algo y Dios nunca cambia. A mí me gusta pensar que el otro texto que dice, Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Lo que Él dijo siempre será lo mismo. Así que por lo tanto, cuando leemos en toda la Biblia, debemos de escoger entonces lo que dice Dios, porque Él nunca cambia. No lo que dicen los hombres. Los hombres cambian y cambian lo que Dios dice, pero Dios nunca cambia y nunca va a cambiar su día por otro día. es correcto. Así que al leer Isaías 58, 13 y 14, leo aquí que Dios llama claramente a un día mi día santo. Y sabemos, por supuesto, que el término sábado, que viene del hebreo, ¿verdad? Shabbat, que significa reposar, descansar, cesar, ¿verdad? Eso es lo que significa el término sábado. Y por eso séptimo día será sábado, reposo. Eso es lo que significa. Cada vez que en alguna Biblia aparece reposo, con relación a este asunto de la creación y del día de guardar, Séptimo día. se refiere al séptimo. Mira aquí lo que dice. Si retrajeres del día de reposo, en otras versiones más claramente dice sábado, tu pie de hacer tu voluntad en, recalco eso, en mi día santo. Allá en la creación leímos, Dios lo santificó. Santificar significa ponerlo aparte para usos exclusivos hacia Dios, de lo sagrado. Entonces, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y a ese mi día santo lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Mira qué interesante. Cuando nosotros observemos ese día con todo lo que representa, en realidad vamos a encontrar el gozo de servir a Dios, el gozo de tenerlo como nuestra autoridad suprema. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre,
porque la boca de Jehová lo ha hablado. Podríamos hablar de la heredad de Jacob tu padre, pero eso lo abordaremos tal vez en otra oportunidad. Pero qué interesante que Cristo Jesús llama a este séptimo día, día de reposo o sábado, mi día santo, mi día santo. Y quiero recalcar eso, no hay otro día al cual Dios llame así. ¿Y dónde está el otro texto en el Nuevo Testamento? En el Evangelio de Marcos, donde dice que ese, el sábado, todavía Cristo es el Señor de él. Nuestro, en Marcos que está, capítulo 2, 2, versículos 27 y 27 y 28. 28. Marcos 2, 27 y 28. Jesús vuelve a apropiarse de ese día. Marcos 2, 27 y 28 también les dijo, el día del sábado o de reposo fue hecho para beneficiar al hombre, por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios llama a ese día de reposo séptimo de la semana de la creación, en recuerdo a la semana de la creación, Dios lo llama mi día santo. Yo soy el Señor de ese día todavía. Me parece a mí sumamente interesante, porque al entrar en los mensajes segundo y tercero de Apocalipsis 14, 7, 8 y 9, encontramos ahí otras terminologías que a simple vista parecen un poco confusas, ¿no es cierto? Porque, ¿qué dice en el segundo ángel, el mensaje del segundo ángel? El, la predicación del evangelio eterno. El, Dice, Dice, vers- el- ajá, a el ver quién lo, versículo 8, perdón, sí, el leen. 7, leo. Dice el versículo 8, que es el contenido del mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Un solo versículo para referirse a todo un sistema religioso, en algún momento también un sistema político, en algún momento la historia también echará mano del poder político y serán entonces dos poderes, político-religioso, yendo contra la gran verdad establecida en el mensaje del primer ángel. Entonces ahí encontramos unos términos interesantes en ese mensaje, que es Babilonia, pero Babilonia a esta altura ya no existe, fue destruida hace muchísimos años, ¿verdad? Y se menciona como la gran ciudad que ha caído. Y luego dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿A qué nos enfrentamos aquí, Pastor de Gracia, con Babilonia y vino de su fornicación? Es interesante que en la Biblia se menciona a Babilonia como una gran ciudad, y también en la Biblia se menciona otra ciudad que es completamente opuesta, y es Jerusalén. O sea, hay dos ciudades en la Biblia, Jerusalén y Babilonia. Eh, Cada una de ellas tiene una representación extraordinaria. Jerusalén era la ciudad del gran Dios, del gran rey. Babilonia se menciona y viene de Babel, o sea que de ahí el vocablo viene de Babel. Y todo nos recuerda La inmediatamente a torre de Babel. Génesis, la torre de Babel que los hombres hicieron para llevar a la contraria a Dios después del diluvio. Dios, Perdón, Eleazar. Quiere sí, decir entonces que
Babel, la Torre de Babel, significa o representa el deseo del hombre, la pretensión del hombre de querer salvarse de la destrucción que viene de parte por su de Dios propio medio, por por sus su propio propios medio. esfuerzos. Correcto. Así que Dios, después del diluvio, cuando ya dejó de llover y eso, apareció en el cielo una señal. Y todos sabemos, la vemos, la conocemos bien, que es el arco iris. El arco iris fue un símbolo de Dios, una expresión de Dios para decirle a la humanidad que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. Así que cada vez que vemos el arco iris, nos recuerda, Dios nos dice, nunca más voy a destruir la tierra con un diluvio. Pero los hombres dijeron, no, ¿y qué pasa si viene un diluvio? No le creyeron a Dios. Así que vamos a hacer nuestra propia torre Ajá. para llegar al cielo y en caso de un diluvio todos nos trepamos ahí, subimos allí y nos salvamos. Es una forma de salvación propia del hombre en vez de creer en lo que Dios dijo. Y Mm. entonces, cuando estaban en su construcción bien avanzada, Dios dice, descendamos, ahí entra en función la Trinidad, descendamos para ver lo que los hombres están haciendo. Y el resultado fue, yo no voy a destruir nunca más la tierra con agua. Vamos a quitarle ese pensamiento. Así que decidieron confundir su lengua para que desistieran y se fueran. Así que Babel también quiere decir confusión. La gente de pronto empezó a hablar y no se entendía. Confusión. Eh, y ya dijimos, Babilonia es un sistema ahí mismo de confusión, donde la gente trata de salvarse por sus propios medios, no por lo que Dios dice, sino por lo que ellos dicen. Así que cuando está diciendo aquí que Babilonia le ha dado a todo el mundo, ¿qué le dio? El vino de su Un vino. fornicación. Vino. En la Biblia, vino es un símbolo de ¿qué? Doctrinas. De doctrinas. Es Enseñanzas. doctrina. O sea que Babilonia ha llenado al mundo de sus propias doctrinas, que no son de la Biblia, son bíblicas, son copia, no copia, sino falsificación de una verdad. Babilonia tiene su din, Babilonia ha tergiversado todas las cosas. Por eso se menciona aquí que Babilonia llenó a todo el mundo de sus propias conclusiones, no las de Dios, sino las de ellos. Y Dios está diciendo aquí, ha caído Babilonia. Nada de lo que Babilonia dice es verdad. Solamente es verdad lo que yo digo. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros lo que representa el término Babilonia, ¿no es cierto? La idea de que el hombre puede salvarse a sí mismo. Y qué interesante que en nuestro mundo actual tenemos esa etapa, estamos viviendo esa etapa. Exactamente. Todos los poderes se están uniendo en torno al eslogan salvemos la casa común que tenemos los seres humanos, ¿no es El cierto? planeta. Salvemos el planeta y el movimiento que hay de decir que podemos salvar al planeta uniéndonos nosotros y haciendo causa común. Una de las razones que el mismo líder mundial de la Iglesia Popular, la Iglesia Católica, el Papa, dice que para lograr esto de salvar al planeta, que no hayan tanta emisión de gases, deberíamos tener un día común de descanso dedicado a la familia. Muy bonito, ¿no es cierto? Suena bonito, Muy inteligente. Suena bonito y muy inteligente, por supuesto. pero es Está falso. Es falso porque está diciendo, nosotros los seres humanos somos los que tenemos que salvar al planeta, no es Cristo. Esto es una negación envuelta
de la realidad de la segunda venida de Cristo, su aparición en gloria y majestad para salvar a los suyos. Entonces, estamos aquí acercándonos tremendamente a Un poder conflicto. identificar los poderes del mundo que están representados bajo el signo de Babilonia, bajo el nombre de Babilonia, y vemos que en el aspecto religioso es que se produce la confusión, porque ahora mismo se dice, hay dos sábados, un sábado judío y un sábado cristiano. El sábado judío es el séptimo día de la creación de Dios, Es pero lo el que dicen, sábado, ajá, es es lo lo que que ellos dicen, dicen. no lo que es. Exacto, eso es lo que ellos dicen. El sábado Porque judío es el sábado, el séptimo día de la creación allá de Dios, pero el ok, sábado cristiano es el primer día de la semana. y eso es contrario porque dice, el sábado de judío es el sábado, pero el sábado cristiano es domingo. Sin Dios embargo, y Cristo están en contra. y Jesús dijo, mi día sigue siendo el mismo, el sábado. O El sea que sábado, es el sábado cristiano que ellos dicen hoy, no es el sábado de Cristo. El de Cristo sigue siendo el mismo, el porque Él es el séptimo. mismo Dios, no cambia. Eso es importante. A ver, ibas a decir algo. Yo quiero hacer una observación en ese punto. Notemos bien que el versículo 8, la última palabra de ese versículo es fornicación. Esto es la alteración de un estado genuino que tiene que ver con la familia. Ajá. Es alteración. Entonces, la característica especial de este sistema llamado Babilonia, que en el versículo 8 del mensaje, el segundo ángel dice que ha caído, la función principal de ese sistema es alterar lo que es verdad, alterar las verdades contenidas en la palabra de Dios. No se puede sostener esa declaración acerca de un día de descanso que no es el que estableció Dios. Si no lo podemos apoyar con la Sagrada Escritura, entonces es simplemente una falsificación, es una acción fornicaria de la verdad de Dios. Entonces, Babilonia promueve de alguna manera la adoración a otros dioses, la adoración a esos dioses en un día diferente. Y yo diría más, en realidad el hombre se está irguiendo como ese otro dios. Por supuesto, sabemos que detrás de esa filosofía de salvarnos a nosotros mismos, el que está es Satanás, el dragón, como dice las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón hay una fornicación, porque en el antiguo Israel, cuando el pueblo se prostituía a adorar otros dioses, Dios lo llamaba como una mujer fornicaria, ¿no es cierto? Adúltera, porque estaba violando el pacto que había hecho con Dios. Y por eso Dios lo llamaba fornicación al hecho de adorar o idolatrar otras imágenes u otros dioses. Así que, Eh, ajá, quiero mencionar acerca del mensaje del segundo ángel, en donde dice, Babilonia ha caído. O sea, que Dios está diciendo que ese sistema que ha sostenido siempre una verdad adulterada está llegando a su fin. Está llegando a su fin. ajá, Porque lo que va a perseverar o a mantenerse va a ser la verdad de Dios, que nunca va a cambiar. Es siempre la misma. Así que el mensaje es Babilonia con todas esas enseñanzas, la madre y las hijas, porque también habla de Babilonia como así, una madre y también ajá, tiene las hijas. O sea, las hijas son otras denominaciones que han salido de ella, pero siguen apoyando la misma idea de, de Babilonia. O sea, son diferentes, pero promueven exactamente lo mismo.
Ajá. El mismo día que Babilonia promueve, lo promueven ellos también. Así que ha caído. O sea, el juicio trae el fin de este Este sistema. Ujú. sistema. Es correcto. Entonces, podemos ver que el tema de la adoración es lo que traerá la polarización, la división de la humanidad en dos grandes grupos, ¿no es cierto? Los que adoran a Dios el Creador en su día versus los que adoran lo que llama la Biblia al poder llamado la bestia y su imagen en el día que ellos decidieron, el día que ellos inventaron. Ese sistema va a llegar a su fin, aunque va a tener un tiempo de aparente victoria, aparente triunfo, ¿no es cierto? Por un tiempo. Va a unir junto a sus enseñanzas a todo el mundo. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 13, donde dice que todo el mundo se postró para adorar a la bestia, la admiraron y la siguieron y dijeron, ¿quién puede pelear contra ella? ¿No es cierto? Está en Apocalipsis 13. La admiraron y siguieron en pos de sus enseñanzas. Pero el mensaje de Dios es, va a caer. En realidad, cuando se presenta el Evangelio eterno, las verdades bíblicas de la palabra de Dios, entonces el sistema de enseñanzas erróneas de Babilonia viene a su fin. Cuando cada persona, entendiendo lo que el Evangelio eterno hace en su vida, decide aceptar a Jesús como su Señor, como su autoridad y guardar su día como indicación de que lo ha aceptado como su autoridad, entonces, de esa manera, básicamente, ya no es confundido por las doctrinas de Babilonia. Queridos amigos y hermanos, apenas estamos aquí, mis hermanos, entrando a uno de los temas más fascinantes de la Biblia y también más difíciles de presentar. Y no buscamos ofender a nadie, sino simplemente hacer entender las verdades de la palabra de Dios. Dios pide ser adorado de una manera específica. Dios es específico en lo que pide. El enemigo quiere ser adorado también de una manera. Entonces, Jorge, aquí nos enfrentamos a la gran disyuntiva que va a dividir al mundo, según nosotros lo entendemos en la palabra de Dios. Sí. Ahora se pone al ser humano en la encrucijada de decidir si adora a la bestia o si adora a la imagen de la bestia. Pero esa decisión que hará cada individuo de acuerdo a los hechos de su vida, también traerá consecuencias para cada uno. Y seguramente que ese es el material que con la ayuda de Dios podremos abordar en la próxima fecha. Correcto, correcto. Eso es Es, lo es- que es nos... tam- Ajá, es también interesante que los acontecimientos de este mundo hoy, todos van en una misma dirección. Pareciera que el cumplimiento de las profecías de la Biblia se están cumpliendo exactamente. Aquellos que estudian este libro, especialmente Daniel y Apocalipsis, donde están todos los detalles de los acontecimientos últimos, nos damos cuenta que este mundo está yendo exactamente como Dios dijo que iba a ser. Se está polarizando la gente. Eh, Unos están escogiendo un lado, otros están escogiendo otro lado. De hecho, la venida de Jesús será porque todo el mundo se habrá puesto de un lado o del otro. No hay término medio. O estás de un lado o estás del otro lado. Y eso está haciendo, eso es lo que podemos ver en forma mundial de lo que está ocurriendo. ¿Quién va a ser
¿a quién voy a escoger para adorar? Si escojo lo que los hombres dicen o escojo lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que hace que el juicio termine. Exactamente. Así que, queridos amigos y hermanos que nos miran, que nos siguen en este programa, queremos hacerles a ustedes también un llamado, el llamado que Dios mismo les hace. Adoremos al Dios creador, al que tiene su día como recordativo de esa creación y que nos insta a ponerlo a Él como la autoridad máxima en nuestras vidas, porque tiene ese derecho, por lo que Él ha hecho por nosotros y, sobre todo, porque en la cruz mostró cuánto nos ama y el deseo que tiene que volvamos a Él. Amén. Permitamos que Él llene nuestros corazones Amén. de esperanza. Y sí, vendrá un tiempo de crisis sobre esta humanidad. Apenas estamos introduciéndonos a esa crisis que viene, pero hay esperanza. Hay esperanza si permitimos que por la gracia de Dios su mensaje transforme nuestras vidas, nos brinde certeza en los momentos difíciles y nos dé finalmente el triunfo con la vida eterna que Jesús nos prepara. Amén. ¿La aceptarás? Amén. Confiamos que sí. Acompáñanos en el siguiente programa, que con la ayuda del Señor estaremos presentando sobre este tema tan crucial, mundo en crisis. ¿Hay esperanza? Aquí con tu programa, Pensándolo Bien entre Amigos. Queremos por el momento decirles que Dios les bendiga e invitarlos a que nos acompañen a una palabra de oración para concluir estos pensamientos. Oremos. Gracias, buen Dios, por tu bendición en proveernos tu palabra y anticiparnos cómo ocurrirán los sucesos finales. Permítenos entender esta verdad y hacer la decisión por Cristo para encontrar en Él la esperanza de vida eterna. Lo imploramos por Jesús. Amén. Amén. Amén.